La locura de un rey. Hay que tener cuidado con esta enfermedad que acecha a toda la humanidad. La Biblia nos habla de un rey poderoso que conquistó a muchas naciones y despojó de sus riquezas a muchos pueblos de su tiempo. Construyó una ciudad y la embelleció mucho, de tal manera que dejó admirados a todo el mundo. Este rey se llamaba Nabucodonosor. Un día soñó Nabucodonosor y dijo: en medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se le podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todos. Las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nido las aves y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente vi en mis visiones un ángel centinela que bajaba del cielo y en voz alta decía: echen abajo el árbol, córtenle las ramas, quítenle las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él, comparta con las bestias la hierba del campo. Que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal, y que ese mal le dure 7 años. Esta es la sentencia que han dictado los santos ángeles centinelas para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre los reinos humanos, que Él da el gobierno a quien quiere dárselo y hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. Daniel capítulo 4 del 10 al 17. Este sueño lo turbó grandemente, que llamó a Daniel, a quien él conocía y sabía que él le podía revelar el significado de ese sueño. Y Daniel le dijo: el árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde los puntos más lejanos de la tierra, que tenía hojas hermosas y fruto abundante, que alcanzaba para alimentar a todos, a cuya sombra se arrimaban las bestias del campo, y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso. La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo, y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces. Sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales, comerá hierba como los bueyes
y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino, cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Daniel capítulo 4 del 20 al 26. A pesar de la advertencia del sueño y su interpretación que se le dijo a Nabucodonosor para que cambiara su conducta de soberbia, para que tomara una conducta humilde que agrada a Dios, para evitar todo este mal. Pero no pudo evitarlo. Dice la Biblia: todas estas cosas anunciadas al rey Nabucodonosor se cumplieron. Un año después, mientras el rey se paseaba por la terraza de su palacio de Babilonia, dijo: miren qué grande es Babilonia. Yo, con mi gran poder, la edifiqué como capital de mi reino, para dejar muestras de mi grandeza. Todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que decía: oye esto, rey Nabucodonosor, tu reino ya no te pertenece, serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todas las naciones de la tierra, y que es Él quien pone como gobernante a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada, y Nabucodonosor fue separado de la gente. Comió hierba como los bueyes, y el rocío empapó su cuerpo. Hasta el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Cuando el tiempo de la sentencia se cumplió, yo, Nabucodonosor, miré al cielo y me sentí curado de mi locura. Entonces bendije al Dios Altísimo y alabé con estas palabras al que vive para siempre. Su poder durará siempre, su reino permanecerá de generación en generación. Ante Él nada son los habitantes de la tierra. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder, ni preguntarle por qué actúa como actúa. En aquel mismo momento recobré el juicio, el esplendor de mi reino, mi honor y mi grandeza. Mis consejeros y las altas personalidades de mi gobierno vinieron a buscarme, y me puse nuevamente al frente del gobierno de mi nación, llegando a tener un poder todavía mayor del que había tenido antes. Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, honro y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es verdadero y justo, y puede humillar a los que se creen importantes. Daniel capítulo 4 del 28 al 37. Esto que le aconteció a Nabucodonosor es una advertencia para todo aquel que anda en soberbia, cegado por el poder y su buen éxito que ha logrado, ignorando al Dios Altísimo y menospreciando su palabra. Dice la Biblia: ¿por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes.
pero nadie puede salvarse a sí mismo, ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte, pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron sus nombres a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno. Ahí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismo confían. Así terminan los que a sí mismo se alaban. Para esa gente, la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos. Su fuerza irá decayendo y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa, pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive y la gente lo alabe por ser rico, llegará el día en que se muera y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Salmo 49, del 5 al 20. El hombre que está en honra y está confiado en sus muchas riquezas y no entiende la obra de Dios ni lo toma en cuenta, es como los animales. Así como ellos mueren y no tienen más esperanza, sino una horrenda expectación de condenación eterna.